la mano bondadosa de Dios estaba con él, ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor, a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. En los próximos minutos te invitamos a estudiar con nosotros la palabra de Dios con el pastor Luis Lara. Deuteronomio 18:9. Dios, hablándole a su pueblo, le dice: cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. Gracias a Dios por su palabra. Puede tomar asiento, hermano y hermana. Y a usted que nos sintoniza, bienvenido a esta meditación de la palabra de nuestro Dios. Dios da una orden a su pueblo: vas a entrar a la tierra prometida, al lugar que te estoy dando para que vivas, pero te pongo una condición: no aprendas a hacer las abominaciones que ellos hacen, lo que ellos practiquen, no lo aprendas. Es lo primero, que se distinga que tú eres un pueblo diferente a los que allí habitan. No aprendas de ellos. Muy bien, ahí está la primera instrucción. Cuando venimos al conocimiento del Evangelio a través de la palabra del Señor, de Jesucristo, ¿qué se nos dice? No aprendas lo que hace el mundo o lo que ya viviste en el mundo para quererlo practicar ahora que eres cristiano, que ahora vas a la iglesia, etcétera, etcétera. No hagas eso, no repitas eso, no metas al mundo a la iglesia, sino al contrario, cuando el mundo entre a la iglesia, que se convierta a ti y no la iglesia que se convierta en un grupo de mundanos. Vamos al Salmo 81, verso número 8. Salmo número 81 y el verso número 8. Aquí hay un lamento de parte de Dios. Hay un lamento, una tristeza de parte de Dios. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Oh Israel, si tú me oyeras. Dios teniendo un lamento: si tú me oyeras. Iglesia, si tú me oyeras. ¿Se ha dado cuenta Dios que el pueblo de Israel ha caído en las abominaciones que Él le dijo no vayas a participar en ellas? Hoy en día, ¿cómo se sentirá Dios de ver las prácticas y costumbres que hay en las iglesias? ¿Qué diría Dios? ¿Cómo se sentirá Dios? Cantamos, gritamos, aplaudimos y pensamos que Dios está contento, pero Dios dice: si me oyeras, si me oyeras. Y te voy a poner un ejemplo nada más. He estado observando algunos videos de cantantes cristianos. ¿Y qué está pasando ahorita? Si usted ve un video de un artista mundano y ponen la coreografía atrás de que están bailando, se están moviendo y hacen por aquí, por allá, es lo mismo que están haciendo los pseudoartistas cristianos. Lo mismo, la única diferencia es que el mundano dice: quiero mi gasolina, dame mi gasolina. Y el cristiano dice: ama a Cristo, camina con Cristo. Pero atrás la coreografía es la misma, las luces, los efectos, etcétera, etcétera. ¿Se agradará a Dios de eso que está viendo en los que se dicen cristianos? Tristemente no. En las congregaciones pasa exactamente lo mismo en ese tipo de coreografías y cosas que se hacen. Si tú me oyeras. Un clamor. Cuando Dios me daba este tema, yo lloraba y decía: Señor, realmente me estás hablando a mí. Si yo te oyera, si yo predicara lo que dice tu palabra, si compartiera lo que dice tu palabra, no alegrar a la gente, no animar a la gente, no contentar a la gente, sino tu palabra. Verso número 9, ¿qué más dice? No haya en ti Dios ajeno, ni adores a Dios extranjero. No adores a ningún Dios. Hay un solo Dios, un solo creador. A Él solamente vas a adorar. Olvídate de todo lo extranjero. Olvídate de todo lo que es de fuera.
Ahora, una pregunta, hermanos: ¿Israel está obedeciendo al mandamiento del Señor? No lo está obedeciendo. No lo está obedeciendo. Voy a poner el ejemplo que ya vimos alguna vez. Octubre 7, el ataque que viene contra Israel. Estaban haciendo una festividad, baile, etcétera, etcétera, adorando un mono por ahí, cosas y medias que no son del agrado del Señor. Entonces, por más que querramos culpar a los árabes, a los de Yemen, a los de aquí, a los de allá, momento, ¿quién abrió la puerta para que los atacaran? Israel, por su desobediencia a la palabra. Israel. Ahora, como iglesia, porque la iglesia no está viviendo en el gozo, la alegría, la bendición y el mover del Espíritu Santo, porque hemos abierto precisamente la puerta a dioses que no son. Y ya hemos hablado de costumbres y tradiciones que sobran y que están tristemente practicándose en muchos lugares. Entonces, tomando como base esto, esta mañana al leer el periódico, pues me confirmaba el tema. Ayer cayó un misil lanzado desde Yemen en el puro centro de Israel. No cayó en la orilla, no cayó en la frontera, en el puro centro. ¿Cuál es el mensaje? Hay misiles que pueden llegar a cualquier parte de Israel y hacer el daño que quieran. El daño que quieran. Ahora, ¿por qué? Porque Israel no está obedeciendo al mandato del Señor. Ahora, aquí viene un punto. ¿Habrá destrucción en las congregaciones cristianas? Sí la hay. Hay misiles dentro de las congregaciones cristianas porque estamos abriendo puertas a cosas que no son del agrado del Señor. Y dice la Escritura entonces, hermanos, el verso número 10: yo, el Señor, soy tu Dios, el que te sacó de la tierra de Egipto. ¿Quién liberó a aquellos hombres y mujeres, a aquellas familias que estaban en esclavitud en Egipto? El Señor. ¿Quién te liberó a ti? ¿Quién me liberó a mí de la maldad, del pecado y los vicios que vivíamos? El Señor. El punto está que se nos olvida y empezamos a decir: es que yo me fui a Alcohólicos Anónimos, es que yo me junté con tal grupo, es que yo hice esto por aquí, por allá. Escucha esto: si el Dios de la gloria no nos saca de donde andábamos, muchos ya estaríamos muertos en este día. Pero por su misericordia, Él nos sacó de esa esclavitud y ahora podemos decir: libre soy en Cristo Jesús. Él me ha cambiado, Él me ha transformado. Que no se te olvide, Él es el que nos ha sacado de aquella esclavitud. Nadie más. Él es el que nos ha sacado de ahí. Y entonces le está hablando Dios a Israel: acuérdate, yo te saqué de la esclavitud. Yo te saqué de la esclavitud. Tristemente, a veces el hombre pone la mirada en el hombre y dicen: es que Moisés fue el caudillo, Moisés fue el que nos guió, Moisés fue el que nos sacó. Moisés no fue. Moisés fue el instrumento que Dios usó para hablar a Faraón y caminar junto con ellos. Pero quien hizo el poder fue Jesús, el Señor. Quien abrió el mar fue el Señor. Quien mandó las plagas fue el Señor. Quien hizo todo fue el Señor. Y quiero decirte una cosa: quien ha transformado tu vida ha sido Dios. Quien ha transformado mi vida ha sido Dios. Quien me da gozo es Dios. Quien me da paz es Dios. Quien me mantiene vivo es Dios. Entonces a nadie más le voy a agradecer más que al Creador de los cielos y la tierra, que ha cambiado mi lamento en baile. Solamente a Él. Ahora, siguiendo con este punto, ahora quiero que vengas conmigo el Salmo 147, verso 19. Voy quizá rápido, quiero que mediten las escrituras que estamos leyendo y las captemos, entendiendo lo que está pasando con Israel, entendiendo lo que Dios instruyó a Israel, y por consecuencia podemos ver un paralelo con la iglesia del Señor hoy en día. Salmo 147, verso 19. Salmo 147, verso 19. Fíjate bien este texto, qué importante es, como toda la palabra. Declara su palabra a Jacob y sus estatutos y sus ordenanzas a Israel.
¿Qué privilegio tuvo ese pueblo? Que los planes de Dios se le dieron a esa nación. Los estatutos, las ordenanzas, la forma de comportarse, la forma de ser, se le dio a ese pueblo. Por consecuencia, ese pueblo tiene una gran responsabilidad delante de Dios. No se lo dio a los rusos, no se lo dio a los franceses, no se lo dio a los mexicanos, no se lo dio a los peruanos, no se lo dio aún a los estadounidenses, se lo dio a Israel. ¡Qué privilegio de ese pueblo! Fíjate bien, qué privilegio, estatutos, ordenanzas a él se le han dado. Y ve el verso 20 que claramente lo dice, verso 20. No ha hecho así con ninguna otra nación. ¿Qué te parece? A ninguna otra nación le ha dado las estatutos y ordenanzas, solamente a Israel. Por la gracia y el favor de Dios, lo que Dios le dio a ese pueblo ahora ha llegado a nosotros, y es por lo cual conocemos al Mesías, al Salvador de la humanidad. ¿Qué privilegio tuvo ese pueblo? Quiero que pienses en esto. Un pueblo esclavo, lo sacan de la esclavitud y Dios comienza a darle estatutos y ordenanzas. No se lo dio a los egipcios. Ahora fíjate bien, y te lo dejo de tarea. ¿En qué idioma estaban escritas las palabras de los 10 mandamientos? ¿En qué idioma estaban escritos? Te lo dejo de tarea. Así para que estudie, medite y piense. Así nada más, muy bien. Pero a ese pueblo le dio estatutos, ordenanzas. Dice, a nadie más se los dio, y ante sus ordenanzas no las han conocido. O sea, muchos pueblos del mundo no conocen lo que Dios le instruyó a Israel, lo que le enseñó a Israel. No lo conocen. Ahora fíjate bien, tú y yo, por venir al Evangelio, por leer la palabra del Señor, porque haya alguien que nos explique, nos hable, nos enseñe la palabra del Señor, conocemos la misma enseñanza que le fue dada a Israel. ¿Estás captando? ¿Estás captando? En lo personal, yo no envidio a ningún judío, no envidio a ningún israelita, porque lo que les fue dado a ellos, aquí lo tengo yo también y lo puedo yo leer. Aquí lo tengo yo también. No tengo que hablar hebreo, no tengo que decir shalom, ni mucho menos. Simplemente decir gracias Dios, porque ha llegado en mi idioma tu palabra y la puedo entender. Bendito sea el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Podemos entender su palabra. Qué privilegio tenemos. Puedo entender su palabra porque alguien se tomó el tiempo de traducirla y llegara al idioma que yo puedo entender. A nadie más se lo ha dado, dice el Señor. Y grábate este verso 20. No ha hecho así con ninguna otra nación. Nada más a Israel le dio estatutos y ordenanzas. Solamente a ellos. Rápidamente quiero compartir contigo ese verso 20 que me tiene a mí impactado. Volvamos ahora al Salmo 81 y verso número 11. Tristeza de Dios. Salmo 81, 11. Tristeza de Dios. La tristeza y la queja de Dios. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Mi pueblo no quiso poner atención a mis palabras. Mi pueblo no quiso seguir las instrucciones de mis palabras. ¿Qué dirá el Señor ahora en el siglo XXI? Mi iglesia no escucha mi voz. Mi iglesia no quiere hacer caso a lo que le he dicho. Mi iglesia quiere hacer lo que quiere o quiere acomodarse a las costumbres y tradiciones que hay fuera de las ordenanzas que le he dado. Mi pueblo no escuchó mi voz. Te voy a poner un ejemplo, padre, madre de familia. Tienes un hijo de 16, 17 años, 18, y tú le hablas
de un comportamiento, de apartarse de ciertas amistades, de evitar ir a ciertos lugares, de evitar probar ciertas sustancias o bebidas. Y le dices, en tales lugares hay peligro, tales amistades no te convienen por esto y esto, tal tipo de bebidas, sustancias te van a afectar tu cuerpo. Y de repente te encuentras a tu hijo con aquellas amistades, probando aquellas cosas, haciendo lo que tú le dijiste que no hiciera. ¿Te dará alegría eso? ¿Te dará gusto eso? ¿Cómo se sentirá Dios con su iglesia hoy en día? ¿Cómo se sentirá Él? ¿Qué sentirá Él cuando hacemos todo lo contrario a lo que Él nos dice? Y te pongo un ejemplo tan sencillo en la iglesia del Señor. Sus discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. No le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a sacar demonios, enséñanos a evangelizar, enséñanos a tocar instrumentos, enséñanos a pedir ofrenda. Enséñanos a orar. Jesús invitó a sus discípulos a orar, ¿sí o no es cierto? Jesús invita a la iglesia a orar. ¿Y qué hace la iglesia? ¿Oramos? No. ¿Eso agradará a Dios? No. El Señor nos dijo, lean mi palabra, estudien mi palabra, escudriñen mi palabra. ¿Leemos su palabra? ¿Escudriñamos su palabra? No. Entonces provocamos tristeza en Dios. Fíjate bien lo que está diciendo el Señor. Mi pueblo no escuchó mi voz. Mi iglesia, diría ahora, no escucha mi voz. No hacen lo que les he pedido que hagan. Mi iglesia no me obedeció. Mi iglesia no me obedeció. ¿Qué sucede entonces cuando la iglesia del Señor o el pueblo no obedece al Señor? Aquí para una cosa muy interesante. Ve el verso número 12, para que entienda por qué hay tanta frialdad en las congregaciones, por qué hay frialdad en Israel respecto a su obediencia a Dios. Verso 12, por eso los entregué a la dureza de su corazón, para que anden en sus propias intrigas, en sus propias cosas. ¿Cómo está la iglesia en general de Dios hoy en día? ¿Está en gozo? ¿Está en fuego? ¿Está ganando almas? Perdón, no. Hay dureza de corazón. ¿Cómo está Israel? Con dureza de corazón. Ya están pensando en hacer otro festival, porque dijeron, no nos van a callar y vamos a volver a cantar. ¿Agradará eso a Dios? Quiero que pienses esto. Entonces el Señor les he puesto un corazón duro. Y yo meditaba, Señor, ¿por qué la iglesia está tan fría en todo el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué la gente batalla para meterse, para orar, para buscar de tu presencia? ¿Por qué, Señor? Porque Dios ha puesto dureza en el corazón del que no obedece a su palabra. Pon atención, el que no se mete con Él, hay dureza en su corazón. Lo primero que decimos, leemos la Biblia y ¿qué decimos al estar sentados? Ya me sé ese texto, ya me lo han predicado, ya me lo sé. Hay dureza de corazón. Hermano, vamos a meternos a orar, vamos a clamar al Señor. Que oren los que están necesitados, yo no. Hay que leer la Biblia, que lean la Biblia los predicadores, yo no soy predicador. Hay dureza en el corazón de la gente. Hay dureza y las iglesias están totalmente endurecidas. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo a la palabra del Señor. Estamos desobedeciendo a la palabra del Señor. Hay una cosa interesante, y te hablo en general. Hay muchas iglesias que nos identificamos como pentecostales, que creemos en el poder y en el mover del Espíritu Santo. Muy bien, una pregunta y seamos sinceros, hermanos. ¿Creemos en el mover del Espíritu Santo? Sí. ¿Se mueve el Espíritu Santo entre nosotros? No. ¿A quién le echamos la culpa? ¿Al diablo? ¿Al clima? ¿A quién le echamos la culpa? Nosotros estamos endurecidos. Estamos endurecidos.
Tienen que darnos cuerda para pasar al frente a orar. Tienen que darnos cuerda para levantar las manos. Tienen que darnos cuerda para esto y para lo otro, hermano. Pero cuando el Espíritu Santo ha tocado a alguien, no ocupa que le diga nada. Ese ya está en la presencia del Señor. Haya un cantante, no haya nadie. Haya música, no haya música. Haya predicador, no haya predicador. No necesitamos al predicador. No necesitamos la Biblia. No necesitamos al cantante. No necesitamos el salón, necesitamos el mover del Espíritu Santo, y es lo que tenemos que volver a buscar, que el Espíritu de Dios se mueva en las congregaciones. Decir: Señor, rompe la dureza de mi corazón, rompe la dureza de los corazones, y tu Espíritu Santo traspase, toque y rompa aquella dureza que hay hoy en día. Estamos captando, hermano. No es solamente aprender un coro, un canto, un saludo, unos movimientos. No, es dejar que el Espíritu de Dios se mueva entre nosotros. Me acordaba con mi esposa de unos hermanos muy sencillos, y decían que le gustaban los coros abreviaditos. Gente de rancho, de Durango, pero de rancho así. Coros abreviaditos, hermano, así rapiditos. Y decían, y un corito que les gustaba mucho: y el Espíritu de Dios se mueve, se mueve. Es lo único que cantaban. Hermano, deja que se mueva. Hermanos, al minuto ya la gente estaba hablando en lenguas. Era un mover, pero, o sea, porque ellos, hermanos sencillos, decían: hermanos, busquemos el mover del Espíritu Santo, movemos el Espíritu Santo, pidamos al Espíritu Santo. Y venía aquella bendición. Hoy en día todo es acomodado, que se vea bien en la televisión, que la luz esta prenda, que esa se apague, que el predicador luzca bonito, que el coro se vea aquí, esto y lo otro. Estamos haciendo puro teatro para entretener a la gente. Necesitamos que se vuelva a mover el Espíritu de Dios en medio de cada congregación, que cada pastor se pare bajo la unción del Espíritu Santo, que cada predicador no piense en la ofrenda que va a recibir, que el cantante no piense en la ofrenda que le van a dar, que el músico no piense que va a lucirse bien con su instrumento, sino que diga: vengo a buscar el rostro del Señor, vengo a predicar la palabra del Señor, vengo a clamar por el mover del Espíritu Santo, porque yo quiero que se rompa la dureza de corazón de la iglesia, la dureza de corazón de Israel, la dureza de corazón de la gente. ¿Por qué? Porque si el Espíritu de Dios no se mueve, la iglesia no puede moverse. Si el Espíritu de Dios no entra a la iglesia, de nada sirve que la gente entre a la iglesia. Sálgase la gente, pero entre el Espíritu. Sálgase la gente, pero entre el Espíritu. Sobran teólogos, pero falta espíritu. Sobra gente que habla, pero falta el Espíritu. Sobran cantantes, pero falta el Espíritu. Sobran predicadores, pero falta el Espíritu. Fuera predicadores, fuera cantantes, fuera teólogos, fuera músicos. Espíritu ven, Espíritu ven, Espíritu ven. Rompe la dureza, rompe la dureza, rompe la dureza, Señor. Rompe la dureza. Qué importante, hermanos, meternos a la palabra y: Señor, háblame, háblame, háblame. No digas: mi hermano está duro, mi hermana está dura, mi hermana anda mal, mi hermano anda por aquí. Escucha bien, Dios no te puso a ti a señalar a nadie y decir: fulano está mal, aquel está mal, aquella está mal. ¿Sabes quién es el primero que está mal? Tú, por andar señalando, por sentirse exhortador, exhortadora. ¿A ti qué te importa la vida de la gente? Busca que Dios te toque a ti, busca que Dios te llene a ti, busca que Dios te sane a ti, busca que Dios te redima a ti. Si aquel anda como anda, Dios trata con él. Aquella anda como anda, Dios trata con él. Pero, Señor, amárrame la lengua, amárrame la boca y hazme entender que el primer duro, la primer dura soy yo. Suena fuerte, hermanos. Este viaje nos dio muchas enseñanzas. Platicábamos con Misael, muchas enseñanzas. Y una cosa he visto: la iglesia está bien dura. La iglesia en todos lados está dura. La iglesia, costumbre, tradición, costumbre, tradición, costumbre, tradición, costumbre, costumbre, costumbre. Sigo adelante, hermano, rápidamente.
Estamos en el Salmo 81:12. Dios los entregó a dureza de corazón. No culpes al diablo. Hermano, se metió al diablo a la iglesia y estamos duros. No, Dios te conoce que no le obedeces a su palabra. Ahora te voy a poner duro. Y no importa qué predicador venga, tú no vas a sentir nada. No importa quién cante, tú no vas a sentir nada. No importa si es vigilia, tú no vas a sentir nada, porque te entrego un corazón duro mientras no obedezcas a mi palabra. Mientras no obedezcas a mi palabra, dice el verso número 12. Entonces sigan en sus intrigas, sigan en sus chismes, sigan criticándose unos a otros, cómanse unos a otros. ¿Quién critica a otro? El que está duro de corazón. ¿Quién exhorta a otro? El que está duro de corazón. ¿Así dice la Biblia o no dice así la Biblia? Si estoy duro de corazón, ando intrigando, por aquí, por allá, metiéndome en la vida de los demás. Hoy hablaba con mi hermana y le decía yo, hermana, qué bonito meternos a orar. Y yo le decía, y lo he dicho siempre, a mí no me piden que ore por ustedes, porque no oro por ustedes. Nunca me han pedido que coma por ustedes, ¿o sí? Nunca me han pedido que me vaya de vacaciones por ustedes, ¿verdad? Pero ore por mí. No, hombre, cada quien clame. Aprenda a meterse con Dios. Y si no sabe meterse con Dios, más vale que diga, Señor, rómpeme una pierna o mátame un familiar para que me aprenda yo a meterme contigo. Hello. Porque solamente cuando estamos en desgracia buscamos el rostro del Señor. Todo está bien, ni nos apuramos, ni nos preocupamos. Pero cuando a alguien se le muere a alguien, queremos que todo el mundo venga y nos abrace, llore con nosotros y unjan al muerto, el cajón, el panteón y hasta la tumba quieren que lo unjan con agua bendita. ¿Por qué? Porque le llegó. Señor, si tienes que llegarnos, lléganos, pero rompe la dureza de nuestros corazones. Rompe la dureza rápidamente, hermanos. Salmo 81:13. Ahí seguimos. Si mi pueblo me oyera. Piensa en Dios diciendo, si mi pueblo me oyera, si mi iglesia me oyera, si mi iglesia buscara mi rostro, pusiera atención a mí, a lo que yo le digo. Si mi iglesia me oyera. Un clamor de Dios, un sufrir de Dios. Si mi pueblo oyera. Si Israel anduviera en mis caminos, si mi iglesia anduviera en mis caminos. Ve el paralelo, el pueblo de Israel y la iglesia, si anduvieran en mis caminos, si anduvieran en mis caminos, si me oyeran. Un clamor terrible de parte del Señor. Si mi iglesia me oyera, si mi pueblo me oyera, si anduvieran en mis caminos. Hace muchos años un grupo de hermanos grabaron una canción que se llamaba No hagamos más llorar a Dios. Grupo de mariachis. No hagamos más llorar a Dios. Y ¿sabes qué? Seguimos haciendo llorar a Dios porque no le oímos. Pongo otra vez. El papá, la mamá que ve a su hijo que llegó borracho, que son las 4 de la mañana y no ha llegado, y está, si mi hijo me oyera. Si mi hijo me oyera que lo que está haciendo no es bueno para él. Si mi hija me oyera que lo que está viviendo no es bueno para ella. Si me oyera, ese padre, esa madre de familia están llorando por ese hijo que no les hace caso, que no pone atención a lo que le dicen. Así está Dios con Israel y con su iglesia. Si me oyeran. Si me oyeran. Ahora quiero que veas el verso número 14. Escucha bien, porque esto ahora entra aquí con Israel directamente. Si Israel oyera a Dios, dice, en un momento yo subyugaría a sus enemigos. Una pregunta, ¿podrá Dios acabar con todos los que están atacando a Israel ahorita? ¿En cuánto tiempo? En un momento. Ahora, ¿por qué no lo ha hecho Dios? Porque el pueblo no quiere oír a su creador. Hello. ¿Está claro o no está claro? Ahí está claro.
No ataco a Israel, estoy viendo que Israel no está obedeciendo a la palabra del Señor. Dice Dios, si tú no me oyes, yo no puedo defenderte. Si yo te viera a ti humillado delante de mí, en un momento Dios hace cualquier cosa así, se acaban todos sus enemigos. ¿Estás captando, hermano? Si me oyeran, en un momento acabo con todos sus enemigos. No importa que sea Rusia, que sea Yemen, que sean los árabes, quien sea, dice Dios, yo en un momento los destruyo. Entonces, ¿por qué no? Porque el pueblo no está oyendo, no está sometiéndose a la palabra del Señor. Ahora, una cosa, hermano, como cristianos tenemos enemigos, sí, y los enemigos están en nuestro cuerpo. En nuestra mente está un enemigo que se llama desánimo. En nuestra lengua está un enemigo que se llama chisme, habladuría. En mi cuerpo hay una serie de elementos que me están atacando, que se llaman enfermedades. Fíjate bien. Si mi pueblo me oyera y tienes un enemigo en tu cuerpo, yo lo desbarato inmediatamente. Tienes un enemigo en tu mente, yo lo desbarato inmediatamente. Iglesia, la respuesta para la enfermedad no es el doctor, no es la medicina. La respuesta para la enfermedad es humillarnos delante de Dios y decirle: Señor, vengo aquí a que desbarates todo enemigo que está atacando mi cuerpo. Desbarátalo, Padre, en el nombre de Jesús. Y le pongo un ejemplo. ¿Alguno de ustedes o yo hemos estado tan enfermos como Job? ¿Ah? ¿Alguno de nosotros ha estado como Job? Ahora dígame, Job, ¿a cuántos hospitales fue? ¿Cuánta medicina tomó? ¿Cuántas inyecciones se puso? ¿Cuántas limpias le hicieron? ¿A cuántos brujos vio? A ninguno. Pero ¿qué hizo Dios? Te has humillado, Job. Te has humillado, te has humillado. Y el Señor lo restauró. ¿Qué quiere Dios que haga la iglesia hoy en día? Que se humille delante de Él, y Él nos va a restaurar y va a destruir a todos nuestros enemigos. Absolutamente, Él los va a destruir. Por eso te digo, hermano, no hay que empezar con la hermana fulana, el hermano perengano, sutano. Empieza conmigo, Señor. Empieza conmigo. Yo tengo un enemigo en mi cuerpo. Y comienza a ver ese enemigo que está en tu cuerpo. Se llama enfermedad, se llama virus, se llama bicho, lo que tú quieras. Señor, comienza con este enemigo aquí en este cuerpo. ¿Estamos captando? No se meta a la guerra espiritual. Si la guerra está dentro de usted y dentro de mí, destruye este enemigo que está dentro de mí. Fíjate bien. En un momento subiré a tus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Dios iría en contra de aquel que nos ataca, que nos quiere perjudicar, que nos quiere dañar. Dios iría en contra de todo ello, dice el Salmo número 81 y el verso número 14. Aquí hay una cosa interesante, hermano. Ahora fíjate bien, y quiero que mediten bien en esto, por favor. Vamos al verso 16. ¿Qué haría Dios si Israel se sometiera 100% a Él? ¿Qué haría Dios con la iglesia si nos metemos con Dios? Salmo 81, 16. ¿Ya lo tiene? ¿Qué dice Dios? Léalo en voz alta. Yo te alimentaría con lo mejor del trigo. ¿Qué te parece? No te quejes de la comida. Ay, hermano, es que es comida muy sencilla. Es que porque no me alcanza el dinero, es que el presupuesto, que está todo muy caro. Dice Dios: si tú te humillas a mí, obedeces a mis estatutos, haces a un lado todo lo ajeno a lo que es mi palabra, yo te daría lo mejor del trigo. ¿Qué te parece? No se enojen conmigo. El canto que entonamos a mí me gusta mucho, pero dice: te daré. ¿Y qué dice la escritura? ¿Qué dice la escritura? ¿Te daría o te daré? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Leanlo, ¿qué dice? ¿Yo qué? ¿Te alimentaría o te alimentaré? ¿Cómo dice? Fíjense bien, fíjense bien.
No voy a meter a hablar de gramática, pero la forma en que está este verbo, dice te alimentaría, no dice te alimentaré. Y es importante entender, no estoy en contra del canto, repito, sino yo soy muy analítico. Yo soy muy analítico. Y yo le decía a mi esposa, ve lo que dice esta escritura, ve en la conjugación del verbo y dice te alimentaría, no dice te alimentaré. Hay una condición, que tú me obedezcas a mi palabra, que te sometas a mi palabra, que hagas lo que dice mi palabra, que te apartes de dioses ajenos, que te apartes de costumbres ajenas, y entonces yo te alimentaría con lo mejor del trigo. Así hemos concluido otra emisión de tu programa Esdras Ministries. Si gustas comunicarte con nosotros, puedes hacerlo vía WhatsApp 019099272425. Una vez más, 019099272425. O escríbenos correo electrónico luisLaraSerrano@yahoo.com.